Mi nombre es Gonzalo Sosa, soy responsable de la Oficina Municipal de Estadística de la Municipalidad de Crespo. Bueno, ahora compartiendo algún momento con ustedes a través de la virtualidad y por la invitación que nos hizo el profe Gustavo para que conversemos un poco de qué es esto de la Oficina Municipal de Estadística, la importancia que tiene la estadística dentro del municipio o para el municipio y cuál es la función que cumple la oficina dentro del esquema del municipio. Él me comentó que ustedes están arrancando con el módulo de estadística dentro de la materia matemáticas. Seguramente a la gran parte le habrá pasado como a mí cuando estudié que la matemática no me gustaba mucho, pero bueno, la parte de estadística es la más linda dentro de la matemática y es la que mayor aplicabilidad seguramente ustedes le van a poder encontrar con la vida real, con la vida cotidiana, así que bueno, espero que la puedan aprovechar y que la puedan disfrutar. Nosotros el año pasado habíamos estado junto con el intendente y con el secretario de Economía y Hacienda compartiendo una presentación con compañeros de ustedes de grados superiores, pero bueno, ahora con el tema del coronavirus es imposible hacer esto de forma presencial, pero no queríamos dejar de estar presente al menos a través de la forma virtual junto a ustedes. Yo les voy a comentar rápidamente un poco qué es esto de la Oficina Municipal de Estadística, cómo se creó y demás, cuál es la función que cumple y cómo, a través de qué genera datos estadísticos. La Oficina Municipal de Estadística dentro del municipio de Crespo se crea en el año 2016 a través de una ordenanza y empieza a funcionar operativamente o empieza a estar operativa a partir del año 2017. Se crea a partir de un programa que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la República Argentina empezó a implementar en los municipios para la creación de oficinas municipales de estadística. En la provincia hubo 6 o 7 casos más, además de nosotros, que arrancaron con el tema de la Oficina Municipal de Estadística, pero a la fecha somos la única oficina que se encuentra operativa dentro de la provincia y que aún está vigente. Un poco la misión o la finalidad de la Oficina Municipal de Estadística es generar datos e información estadística para la toma de decisiones. Entonces, básicamente lo que se busca es generar información estadística para aquel que tenga que adoptar una medida, para aquel que tenga que implementar una política pública, para aquel que tenga que tomar una decisión, lo haga con toda la evidencia o con la mayor parte de la evidencia posible y que esa evidencia sea científica, de carácter científico. Dentro de los objetivos o dentro de las formas de implementación de esta Oficina Municipal de Estadística, el INDEC lo que proponía era que, bueno, que se genere información estadística a partir de lo que son llamados los registros administrativos. Yo les voy a dar un ejemplo de qué es un registro administrativo, o sea, les voy a dar un ejemplo para que ustedes se den una idea o que puedan entender este concepto de registro administrativo. Supónganse lo siguiente, uno de ustedes o cualquiera de ustedes decide construir una casa. Entonces va con el arquitecto, le pide al arquitecto que le arme un plano para una casa con 2 habitaciones, con un baño, con un living comedor, con una cocina y demás características. Una vez que el arquitecto termina esos planos, lo que tiene que hacer antes de arrancar la construcción es llevarlo al municipio para que el área de habilitaciones del municipio le dé la habilitación para empezar a construir, le dé el visto bueno, digamos, para empezar a construir. Cuando lleva esos planos, tiene que completar un formulario. En ese formulario se le pide, por ejemplo, que qué tipo de construcción es, si es una vivienda, si es una construcción nueva, si es una ampliación de una vivienda que ya habían hecho, qué tipo también de qué tipo de construcción es, digamos, si es una casa, si es un departamento, si es un garage, si es un local comercial, si es una industria, lo que fuere, cuál va a ser la superficie cubierta que esa construcción va a tener y algún otro dato también relevante. Ese formulario que completa el arquitecto, que completan ustedes, es un registro administrativo. Muchos de ustedes ya han tenido seguramente que hacer trámites en el municipio y han tenido que completar fichas de inscripción, formularios y demás. Todo eso junto, por ejemplo,
con actas que se labran en los siniestros viales, con actas, por ejemplo, de denuncia por violencia contra la mujer, todos esos formularios, todos esos fichas de inscripciones, todo eso lo que son es básicamente registros administrativos. Y esas son las principales fuentes, o es la principal fuente con la que cuenta la Oficina Municipal de Estadística para generar información estadística. Yo lo que le voy a comentar ahora, o de los informes que nosotros hacemos, ustedes los van a poder encontrar en esta página, www.crespo.gov.ar, van a donde dice la ciudad, y ahí hacen clic en la parte de estadística y se van a encontrar con todo o con algunos de los informes que se generan y que pueden ver de cómo se genera la información estadística. Vamos al ejemplo de construcción que hablábamos. Una vez que se relevan, digamos, todos los planos o todos los formularios, se suma, por ejemplo, la cantidad, la superficie cubierta, y eso nos sirve a nosotros para determinar cuánto se construyó dentro de la ciudad en un trimestre específico. Acá en este cuadro ustedes pueden ver, por ejemplo, año 2020, trimestre 1, superficie cubierta, que es lo que se construyó, es 4.213 metros cuadrados en toda la ciudad. ¿Qué nos permite esto? Es analizar cómo va un sector específico de la economía, como es la construcción, dentro del municipio. Ustedes saben que hay muchos sectores de la economía, hasta la agricultura, la ganadería, el comercio. Pero bueno, ahí es un ejemplo práctico de cómo un registro administrativo permite generar información estadística que nos permite ver cómo viene la evolución de un sector específico de la actividad económica. Y en este sentido, por ejemplo, en el primer trimestre, nosotros acá lo vemos, una variación donde dice respecto al periodo anterior, menos 57,9%. ¿Esto qué nos muestra? Que la construcción en el primer trimestre del año 2020 cayó más de un 50% en relación a el cuarto trimestre del año 2019. Entonces nos está marcando que ese sector está cayendo o que está sufriendo pérdidas. Y es una forma de ver, como les decía antes, cómo evoluciona este sector de la actividad económica en específico. Otro ejemplo de la aplicabilidad de los registros administrativos y la generación de información estadística son los siniestros viales, las actas por siniestros viales. En este cuadro, por ejemplo, ustedes pueden ver la cantidad de siniestros viales que ocurren según la franja horaria en la que ocurren. Entonces ahí podemos ver que, por ejemplo, en el año 2018, entre las 18 y las 21 horas, se produjeron casi el 25% de los siniestros viales que ocurrieron en la ciudad. Es la franja horaria en la que ocurren la mayor parte de los siniestros viales de nuestra ciudad. Nosotros el año pasado, ahora no tengo a mano, pero les habíamos mostrado a sus compañeros también de cómo esa información la podíamos representar en un mapa y íbamos puntito por puntito representando cada uno de los siniestros viales que iban pasando a la ciudad. Eso lo que permitía era generar un mapa de la siniestralidad vial, y aquel que tenía que tomar la decisión de, por ejemplo, de colocar un badén, de un lomo de burro, de colocar un semáforo, tomar la decisión con la mejor evidencia y con la mayor disponibilidad de datos posible para tomar la mejor decisión posible. Otro ejemplo es, por ejemplo, el tema de las denuncias por violencia contra la mujer. Uno de los datos que se relevan dentro de los formularios de denuncia es la situación laboral de la víctima. Y en ese caso, por ejemplo, en el año 2018 nosotros nos encontramos que casi la mitad de las mujeres que denunciaban violencia no estaban ocupadas. En función de eso, de algunos datos, por ejemplo, el municipio adoptó un programa municipal de becas para mujeres. Si bien no es más abarcativo, no es solamente para las víctimas, es, por ejemplo, para que ustedes se puedan dar una idea de cómo se utilizan los datos para tomar decisiones, los datos estadísticos, y para que vayan viendo la importancia que los datos estadísticos tienen en la formulación de programas, de políticas públicas y demás. Eso en cuanto, bueno, otro ejemplo, acá no lo tengo, pero nosotros vamos midiendo cómo viene el gasto municipal y cómo vienen los ingresos,
y eso al secretario de Economía y de Hacienda le permite determinar cómo ir redefiniendo las pautas presupuestarias desde el municipio. Por ejemplo, este área está gastando más, hay que gastar menos en un concepto específico, entonces eso le permite a él ir midiendo mes a mes el gasto y los ingresos que va teniendo el municipio. Yo les hablaba de lo que es la generación de información estadística a través de los registros administrativos. Otra fuente a la cual recurre la Oficina Municipal de Estadística para generar información estadística son las encuestas. Con este tema del coronavirus nosotros decidimos evaluar, por ejemplo, cuál era el grado de impacto económico que tenían el coronavirus, el COVID-19, en los locales comerciales de la ciudad. Entonces hicimos una encuesta vía web a los propietarios de los locales comerciales. Entonces una de las preguntas, por ejemplo, nos indicaba esto. En el mes de abril los ingresos de su comercio, y acá le damos varias opciones. El 60%, casi el 70%, esta es una encuesta de la semana pasada, así que tiene digamos, está vigente prácticamente. El 60,9% de los comercios nos indicaron que sus ingresos en el mes de abril disminuyeron más del 50% respecto al mes de marzo. El 8,7% nos marcaba que disminuyeron entre el 25 y 50%, el 12% que disminuyeron entre el 1 y el 25% respecto al mes de marzo, el 7,6% que se mantuvieron estable, que se mantuvieron igual en relación al mes anterior, el 5,4% que había crecido entre un 1 y 25% en el mes de marzo, el 4,3% que creció entre un 25 y un 50%, y el 1,1% que aumentaron más del 50% respecto al mes anterior. Esto un poco lo que nos permite también, al igual que como yo marcaba con el tema de la construcción, es medir el impacto de una crisis sanitaria en un sector específico de la economía como es el comercio. Esa es otra de las modalidades, digamos, otra de las fuentes a las cuales puede recurrir la Oficina Municipal de Estadística para la generación de datos estadísticos y para que eso sirva como suministro, como información para que tenga que tomar decisiones. Otra de las fuentes quizás que se utilizan son los relevamientos. Nosotros ahora estamos implementando y la semana que viene se van a difundir los primeros datos de la canasta básica alimentaria de la ciudad de Crespo. La canasta básica alimentaria lo que nos indica básicamente cuánto cuesta comer en la ciudad, para un adulto, para un hogar o de determinadas características. Les voy a dar un ejemplo o les voy a explicar más o menos cómo se determina esto de la canasta básica alimentaria. El INDEC genera, a través de lo que se llaman las encuestas nacionales de hogares, una canasta básica de productos. ¿Qué es esto de las encuestas nacionales de gasto de los hogares? Durante un periodo específico de tiempo se toman determinada cantidad de hogares dentro del país y se le piden a esos hogares que vayan documentando, que vayan escribiendo o que vayan presentando sus mismos tickets de qué compraron y qué consumieron durante ese mes o a veces durante un año suelen durar. A partir de eso, y en función de qué es lo que consume cada hogar, el INDEC determina lo que se llama canasta básica alimentaria para 6 regiones del país. Nosotros estamos incluidos dentro de lo que es la región pampeana. Ahí por ejemplo, determinó que un adulto que es un varón de 30 a 65 años, con un requerimiento de alrededor de 2.500 calorías por día, consume en la región pampeana, por ejemplo, 7 kilos de pan, 1,5 kilos de fideos, 1,5 kilos de asado por mes, vino, cerveza, gaseosa, arroz y demás. Es una canasta de 58 productos. Entonces, a partir de eso, lo que nosotros hacemos es ir todos los meses
supermercado por supermercado. Bueno, en realidad nosotros tomamos 6 supermercados de referencia dentro del municipio. Y tomar los precios, el precio mínimo de cada uno de esos 58 productos. A partir de ahí lo que se determina es un promedio de cuánto por producto, cuánto cuesta por producto, y el producto final es, digamos, cuánto cuesta para un adulto de 30 a 65 años varón comer. Después, en función de las necesidades kilocalóricas de cada uno de los individuos, se determina cuánto cuesta comer para un hogar, no sé, compuesto por un varón de 30 años, una mujer de 30 años y 3 chicos de 1, 6 y 8 años. Eso permite ir jugando un poco con los datos y ir viendo cuánto va evolucionando. Y en función de eso, mes a mes, nos permite ver cuánto se va incrementando el costo de la canasta básica. Es decir, por ejemplo, no sé, en el mes de febrero, en el mes de marzo se incrementa un 1, un 2, un 3% en relación al mes anterior. Esa es otra de los instrumentos que se pueden utilizar para la información estadística y que sirve, tiene un montón de finalidades, porque permite, por ejemplo, medir el poder adquisitivo que, por ejemplo, tiene algunos programas como son la asignación universal por hijo, es decir, a vos, a cualquier padre, a cualquier persona que esté recibiendo la asignación, ¿le sirve para cubrir la canasta básica alimentaria? ¿Es insuficiente? ¿Cuánto más se requiere? Lo mismo sirve para los programas, por ejemplo, de la tarjeta alimentar, para medir el poder adquisitivo de lo que son las jubilaciones y pensiones y demás. Esta es sería como la tercera fuente, los relevamientos. Y por último, que nosotros también lo usamos mucho y está acá presente en esto que llamamos anuario estadístico, son los censos. Los censos que se realizan cada 10 años dentro de nuestro país. Acá, por ejemplo, ustedes tienen lo que es la pirámide de población de la ciudad de Crespo en el año 2010. De este lado ven por edades la proporción de mujeres y por este lado ven lo que es la proporción de hombres. Y ven que, por ejemplo, en la franja intermedia es donde más población hay, pero esto nos está marcando la pauta de que es una población que se está envejeciendo. Esta es otra forma también de representar información estadística. Por ejemplo, si ustedes ven acá, esta es la pirámide del año 2001. Y esta es la del año 2010. En teoría, el censo se iba a realizar, estaba programado para realizarse en octubre de este nuevo año, de este año 2020, pero por el tema de coronavirus y demás, seguramente va a tener que ser aplazado. En función de eso también nos permite marcar, por ejemplo, también cuántos habitantes por cada sector de la ciudad hay. Acá ustedes ven, esto es un ejemplo de información que está georreferenciada, como les decía hoy, con respecto a los siniestros viales, y ver otros indicadores que nos permiten ver cómo va evolucionando nuestra sociedad a través del tiempo. Estas son quizás las 4 fuentes que nosotros usamos y que son de importancia para la toma de decisiones dentro del municipio. Espero que les sea de utilidad. Estoy dispuesto disponible para cualquier consulta, para cualquier duda que tengan, o también para si requieren datos para hacer sus trabajos de estadística o demás, estamos a disposición. Y bueno, espero que nos podamos encontrar pronto y les mando un fuerte abrazo.